Buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a continuar con el Learning Module 2 del, em, sobre Employee Compensation, Post-Employment and Share-Based, y vamos a tratar los contrast types of employee compensation, ¿vale? Entonces, básicamente lo que vamos a ver es cómo las empresas compensan o qué tipos de compensaciones hay a sus empleados con dos tipos principales. Em, el primero es el primero es el de los beneficios post empleo y el de la compensación por acciones, ¿vale? Eh, vale, entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Lo que vamos a tratar es em, cómo las empresas retienen a los trabajadores, ¿vale? Principalmente hay lo que se conoce como atracción, retener o motivar al talento, ¿vale? Es decir, todas las empresas compiten por trabajadores, los cuales, aparte del salario mensual o semestral, hay ciertas variables que influyen en estar contento o no en una empresa, ¿vale? Em, Adicional a esto, em, vamos a ver eh, que a nivel de OPEX, eh, los, eh, los Employee Compensation son eh, los Employee Compensation son los gastos mayores que solemos tener en una empresa, ¿vale? Eh, ¿Qué más tenemos? A ver, también uno de los puntos más importantes es el tipo de clasificación que hay eh, para entender eh, cada uno de qué tipo de compensación vamos a tener, ¿vale? Uno es el tiempo que pasa entre que el empleado trabaja y eh, y recibe su nómina, ¿vale? Que es el A. Y por otro lado, segundo es eh, que es lo importante para muchas empresas, los costes de la forma de pago, ¿vale? La forma de pago que puede ser en acciones o en cash, ¿vale? Vale. Em, Aquí lo que vamos a ver es lo que vamos a ver son los cinco tipos de compensación que hay, ¿vale? Eh, Caja uno, los lo que se conocen como beneficios a corto plazo. Todo lo que se espera pagar es en menos de 12 meses. Salarios, eh, bonus anual, paid leave, que es eh, si por ejemplo eh, para aquellos ejecutivos que tienen
un lock-in, o sea, es decir, que tienen que estar en la empresa incluso cuando dicen que se van a ir un cierto número de meses, pues eso se paga. Eh, Caja 2, lo mismo, pero a más de 12 meses, por ejemplo. Un año sabático, un long term, eh, la incapacidad de trabajar, etcétera, ¿vale? ¿Qué más? La, lo que se paga si el empleado sale de la empresa, ¿vale? Lo que es indemnización por despido eh, o outplacement, ¿vale? 4. Lo que se conoce como Share-Based Compensation, que es la compensación basada en acciones, que ojo, la escribo en rojo porque aquí empieza lo interesante, ¿vale? Esto es la gran mayoría del tema, ¿vale? Tanto este como este punto son lo más importante, ¿vale? Y por último, el quinto, post-employment, que es pensiones o retira, o, o compensaciones médicas, ¿vale? Por retiro, que son bajas médicas que te impiden el trabajar. Eh, vale, exam tip, del 1 al 3 es contabilidad simple y el 4 y el 5 es tricky ones, que son las complicadas, ¿vale? Eh, vale, vamos a el principio del IAS 19 y lo que es el core principle de este tema, ¿vale? La norma IAS 19 dice que el coste se reconoce al fair value, ¿vale? Fair value es valor razonable en el periodo en que el empleado presta su servicio, ¿vale? No cuando los paga, cuando el empleado trabaja, ¿vale? Ese periodo normalmente coincide con el vesting period, ¿vale? Que es cuando el empleado provee los servicios, ¿vale? Entonces, el vesting eh, es, y aquí es lo interesante que veremos y que ya hemos visto en la introducción y que no he querido ahondar porque es más importante verlo ahora, ¿vale? Entonces, yo que tengo en el timeline de la compensación, ¿vale? Yo tengo el grant, que es simplemente cuando se da la concesión, la empresa comunica los términos y el empleado los acepta. eh, Aún no ha pasado nada contablemente. El vesting, que es la consolidación del derecho, ¿vale? El empleado gana, la compensación se convierte en incondicional suya y nace la obligación de la empresa. Este es el momento clave en el que se reconoce el gasto, ¿vale? Vale, y después el settlement, que es cuando la empresa paga, ¿vale? El employer paga em, en cash o en otra forma, ¿vale? Que es puro movimiento de caja, el gasto ya lo tenías reconocido y pues lo pago. Entonces, veamos el caso fácil, que es la mayoría del coste de compensación de cualquier empresa, ¿vale? Entonces, yo creo, durante el vesting period, yo creo una deuda que es un compensation expense, que es un gasto, ¿vale? Y por el lado del asiento, yo tendría un gasto que iría contra el current liability, ¿vale? O el pasivo corriente, ¿vale? Y en cuanto se dé el settlement, el, se paga la caja y eh, y el pasivo se, eh, se disminuye, quedando en cero, ¿vale? Y por tanto, para cuadrar los estados financieros, en el caso flow operativo tiene que haber una salida de caja, ¿vale? Eh, vale, ¿qué pasa? Algunos costes de compensación se capitalizan como activo, ¿vale? Es decir, el ejemplo clásico es el empleado
de una fábrica y su coste no va directo al gasto, ¿vale? No es un expense, sino que va a un mayor activo y solo pasa por la cuenta de resultado eh, cuando el producto se vende, ¿vale? El gasto se difiere hasta que el servicio al empleado se consume, ¿vale? Entonces, esto es importante, ¿vale? Las empresas agregan la compensación, ¿vale? Por función del empleado. La compensación de los empleados de Research and Development va a Research and Development Expenses. La de ventas va a eh, es G&A, que es donde van los gastos eh, eh, del staff, ¿vale? Los salarios, etcétera, eh, que suelen surgir eh, perdón, y que en excepciones, los termination benefits que suelen surgir en reestructuraciones, eh, pues hay que eh, tenerlos en cuenta, ¿vale? Que dependiendo de si es una reestructuración o no. Vale, aquí, bueno, yo creo que esto bastante claro. Short term de días, semanas, share based días, post employment years, decades, eh, en short term cash. Aquí lo que tenemos en share based es acciones, caja, cantidad. eh, Sin descontar es mi salario, el salario que paga la empresa. Aquí el fair value, valor razonable, y aquí el present value de los beneficios futuros, ¿vale? Em, vale, la intuición. Aquí viene el porqué, que es por qué tres mediciones distintas, ¿vale? Entonces, si el vesting dura días o semanas, descontar no aporta nada y el valor del dinero en ese plazo es irrelevante, ¿vale? Eh, si pagas en acciones, las valoras una vez en el grant date y repartes ese fair value a lo largo del vesting period de varios años, ¿vale? Y si prometes una pensión, estás prometiendo cash dentro de décadas, ¿vale? Por lo tanto, el cash futuro hay que traerlo al presente con estimaciones actuariales, ¿vale? Eh, que no es nada fácil. Vale, el modelo contable es el mismo para todos, ¿vale? El gasto se reconoce a medida que el empleado lo gana, lo que cambia es la medición y los efectos en balance y en cash flow. Entiende esto, ¿vale? Y seguramente pues la tabla será mucho más sencilla, ¿vale? Entonces, vamos a la siguiente página, Share Based Compensation. ¿Qué tengo? ¿Vale? Pues eh, lo principal, eh, se suele dar un bonus al manager, ¿vale? O a roles técnicos mayoritariamente ejecutivos de empresas cotizadas, ¿vale? Eh, Formalmente existe un plan aprobado por el Board of Directors, ¿vale? Y a menudo con votos de los accionistas que fija quién es elegible, ¿vale? Y qué instrumento se da, el máximo de acciones y las condiciones del vesting, ¿vale? Eh, entonces, ¿qué sucede? Que yo, este tipo, el share
Based Compensation tiene ventajas y desventajas. La principal ventaja que tiene, ¿vale?, es que eh, hay una alineación con los accionistas, ¿vale? El empleado se convierte en accionista y eso reduce los conflictos de lo que llamamos como el conflicto del problema de agencia, ¿vale? Que ha sido muy estudiado. Dos, el vesting, si es multianual, mejora la retención, ¿vale? Si te das, lo pierdes, lo no consolidado. Y tres, no requiere salida de caja, ¿vale? Preserva la liquidez. Esto es oro para empresas jóvenes, ¿vale? Que no pueden pagar salarios eh, gigantes. ¿Qué pasa? ¿Qué desventaja tiene esto? Uno, que el empleado individualmente apenas influye en el share price, así que la recompensa se desconecta de su rendimiento personal, ¿vale? Dos y tres, estas son mis favoritas. El risk taking, ¿vale? ¿Y esto qué significa? El manager puede volverse demasiado conservador, no toma todo el risk taking que podría tener, ¿vale? Eh, porque teme perder su patrimonio si la acción cae, ¿vale? Eh, con opciones ocurre lo contrario, ¿vale? Eh, al final todo es una... eh, ¿qué pasa? Que si luego el precio de la acción cae, pues el empleado pierde dinero y daña la retención de este empleado, ¿vale? Vale, entonces vamos a dibujarlo, ¿vale? Para que un poco se entienda lo que es los incentivos de riesgos. Eh, entonces, el payoff, ¿vale?, de una acción es lineal, ¿vale? Sube 1 a 1 y baja 1 a 1, ¿vale? Cuando baja, pues te duele, así que te vuelves prudente, pero el payoff de una acción es un palo de hockey, ¿vale? Un palo de hockey. Por debajo del strike no pierdes nada, ¿vale? Eh, por encima lo ganas todo. Entonces, es un payoff asimétrico secado al alza, ¿vale? Y el resultado, ¿cuál es? Al manager le sale a cuenta apostar más riesgo del apropiado, ¿vale? Buscando la ganancia corto, ¿vale? Y si la acción cae de forma severa o prolongada, el empleado pierde patrimonio, que es lo que hemos comentado antes, ¿vale? ¿Qué más? Eh, vale, aquí un tema casi para finalizar y es que no haya salida de caja inicial eh, no significa que no sea gratis, ¿vale? Esas acciones podrían haberse vendido a inversores por cash y de hecho muchas empresas recompran acciones en el mercado para compensar la dilución que se produce, ¿vale? La dilución de emitir acciones a empleados, ¿vale? Y eso de cara a la valoración del enterprise value, ¿vale? O del equity value es súper importante, ¿vale? Vale, entonces para cerrar, ¿vale? Y recapitulando un poco en los 10 próximos segundos. 5 tipos de compensación clasificados por tiempo y forma de pago, ¿vale? Un solo principio, gasto es a fair value cuando el empleado presta el servicio. Punto 3, mediciones distintas según el vesting, pues undiscounted, grant date, fair value y present value y share base. La simetría de las opciones como fuente de el risk taking excesivo, ¿vale? Si esto te ayuda a entenderlo y no a memorizarlo, pues ya sabes, suscríbete, comenta para poner el enlace de las notas de este PDF, ¿vale?
Y nada, si te ha gustado, me gusta, comentario, cualquier duda, pues lo dejas en un comentario. Así que nada, muchísimas gracias.